Profe, muy buenas tardes. Hablar de la exclusión es hablar directamente de qué es normal y qué no es normal en una sociedad. Cuando hablamos de lo no normal, empezamos a excluir a las personas o porque no es normal al hablar, entonces lo excluimos. No es normal al caminar, entonces ya eh, como no es normal en una sociedad, empezamos a ver que no tiene ningún sentido que seamos amigos o compañeros de él. Adicional a esto, vemos reflejado el hecho de que los niños empiezan a notar que este niño no se comporta de una manera normal o no tiene movimientos normales. Entonces, por ejemplo, no los invitamos a jugar porque no sabe jugar con nosotros, no puede correr, no tiene las mismas habilidades, y desde la educación física lo que queremos es que eso se termine, eso se acabe. Usted lo decía, profe, en clase, que una de las formas de acabar con esto es directamente con los juegos, y que hay juegos antiguos que minimizan a la mujer y minimizan el estado de los niños. Entonces, un juego de roles como tal, un juego donde nosotros podamos hacer que el niño comprenda qué es lo que debe hacer con el otro y que vea sus falencias y no solo las falencias de la otra persona, sino las falencias de él, empiezan ya a generar polémica en él mismo y en su pensamiento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando este juego de roles que le llamo yo el marinero, entonces, ¿qué queremos con el marinero? La idea es que el niño empiece, digamos, a pasar de un barco a otro, pero no puede tocar sino solo un tronco. Si toca más de un tronco, este niño dejaría que ese tronco se fuera y debemos pasar varios troncos, varios niños. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el equipo empiece a mirar las falencias que tiene su equipo, el más alto, el más bajo. Cuando empezamos a notar la diferencia, no en una manera de no normal, sino en diferente, que somos todos diferentes, que no somos iguales, que unos vienen con unas dificultades de aprendizaje, que otros niños vienen con unas dificultades físicas que no pueden correr, pero que hay otros niños que no tienen esas dificultades físicas, pero se les complica al hablar o al caminar, o su personalidad es un poco más tímidos, introvertidos. Bueno, este juego hace eso precisamente, que empecemos a ver que el niño vea la diferencia como tal, pero no como una parte que no es normal, sino que todos somos diferentes, tenemos cualidades y defectos, tenemos virtudes, y que eso hay que aprovecharlo en este juego. Nosotros decimos: marineros, a la orden mi capitán, el barco se va a hundir. Uy, qué miedo, y para salvarlo debemos armar otro barco al lado y deben llevar tronco por tronco. Cuando le damos esta indicación a los niños de que deben armar el barco al otro lado, deben tener en cuenta de que deben llevar cada uno un tronco, y que no debe ser con la mano, debe ser con diferentes partes del cuerpo, viendo la diferencia desde la parte como tal, como debe ser, ¿no? Desde la parte física, donde vamos a trabajar con el niño, ya como que en la niña más débil no es débil, sino que ella puede llevar se le facilita llevarlo en la pierna, por ejemplo. Y cuando ya empezamos a ver esa diferencia desde el lado que realmente debe ser, empezamos a dejar la exclusión a un lado. Por eso el juego es tan importante, así como lo explicaba la profe, que el juego nos puede ayudar a nosotros a minimizar a la persona desde el estribillo. También nos puede permitir maximizar las cualidades de la persona y maximizar la diferencia como una parte no anormal, sino como una parte normal, que nosotros podemos hacer la diferencia desde la educación física. La exclusión también va por sus rasgos físicos, su cultura, su nacionalidad. Hoy en día vemos que todos los niños, por medio del bullying, hacen la indiferencia a los demás niños
que por ser tímidos, entonces ya empiezan a la exclusión, ya sea digamos en los juegos, los grupos de niños empiezan a interactuar entre ellos y no se fijan, digamos, en los niños morenos, en los niños tímidos, ¿sí? No, que este niño no sabe jugar el juego. Empiezan que no nos juntemos con él porque él no sabe jugar, no sabe el tema. Entonces, pues yo creo que si las personas le inculcan a los niños desde pequeños a incluir a la gente, a interactuar con las demás personas, que no se fijen en los rasgos físicos, ni en culturas, ni nada de eso, sino que se fijen en la persona como tal. Yo creo que ya empezaría como el cambio. Mi reflexión, yo diría que desde mi punto de vista sería muy fuerte las personas que tengan sus sentidos eh, bien y en algún momento un accidente o el niño al nacer tenga la visión mientras va, o sea, mientras va creciendo, se le vaya opacando la visión. Entonces, pues sería muy fuerte una persona ya acostumbrada a ver y ya después no tenga la visión. Yo creo que sería muy complicado para esta persona aprender. Una de mis estrategias, yo diría que implementar en los colegios impresoras de braille para que pues tengan la facilidad de imprimir eh, trabajos o algún tema para que pues las personas con esta discapacidad de visión pues puedan desarrollar las actividades, los trabajos, igual que las personas común y corrientes que tengan pues sus sentidos en perfecto estado. Entonces, estas serían mis estrategias pedagógicas, eh, porque creo que sí serían muy buenas utilizarlas e implementarlas en los colegios, en la educación.